Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 35 del curso de React.js. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Estamos en la cuarta parte donde estamos haciendo nuestro cruce hacia una API con React.js. En la sesión anterior, en el video anterior te decía que en este íbamos a hacer las cuatro operaciones restantes, las tres operaciones restantes del cruce que nos hace falta, que es el agregado, la edición y la eliminación. Sin embargo, considero importante que primero hay que resolver un pequeño detalle de UI. Si te das cuenta, cuando yo recargo la aplicación aquí, lo primero que ve que tarda un ratito, obviamente a diferencia del primer CRUD que fue simulado, el segundo tarda un rato en renderizar los datos en la tabla mientras nos está apareciendo esa fila que dice sin datos, ¿no? Y luego carga y renderiza dinámicamente los datos. Pero vamos a hacer que todos estos mensajes pues tengan digamos que vayan acompañados justamente de un cargador, y también vamos a hacer un componente que nos va a permitir mandar mensajes para cuando haya problemas con la API o la API nos responda. Entonces, para ello, fíjate que me voy a crear dos componentes en mi carpeta para esto, en la carpeta de components. Uno se va a llamar loader.js, ¿sí? También voy a crear un archivo llamado loader.css porque este componente sí va a tener estilos muy particulares y los vamos a dejar aquí. Y vamos a crearnos nuestro componente mensaje en singular. Este también va a tener estilos, pero los voy a insertar directamente en el mismo archivo. Ahorita vas a ver por qué la creación de esos componentes. Bueno, mientras vamos a hacer nuestro RAFC para generar aquí el loader. ¿Sí? Aquí vamos a poner loader, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo, RAFC, que es el atajo de los shortcuts de Visual Studio, y aquí mensaje. Ok, ya tenemos los dos componentes. Ahora, ¿cómo van a interactuar en nuestra CRUD API? ¿Sí? Fíjate, vámonos acá a la UI y acá vamos a mandar a llamarlos loader y message. Ahí está, se hizo la carga correspondiente. Recargamos y vamos a ver acá. Aquí está la importación de esos archivos y un H2 loader, un H2 mensaje. Entonces, mira que aquí están, justamente, aquí están mis dos componentes, el loader y el mensaje. Ahorita nos preocupamos por el contenido que va a tener cada uno. Primero, trabajemos en la lógica de cómo se va a comportar. El componente mensaje me va a servir prácticamente en nuestro CRUD para, si hay algún mensaje, un posible mensaje de error, pueda manipular ese mensaje de error. Y el componente loader, pues justamente mientras los datos van cargando entre una petición y la otra, pues va a aparecer este loader, ¿sí? Entonces fíjense que para ello voy a utilizar dos variables nuevas de estado adicional a la DB y a la data to edit. Entonces acá me voy a crear con el atajo de useState una variable que se va a llamar error, ¿sí? Obviamente su función actualizadora setError, y vamos a inicializar el error a nulo. También vamos a crear otra variable de tipo useState que se va a llamar loading, cargando, loading, ¿no? Y su respectiva función actualizadora setLoading. Esta la vamos a inicializar en falso, ¿sí? Entonces, con estas dos variables, yo justamente voy a renderizar condicionalmente en mi componente CRUD API el formulario. ¿Están de acuerdo? Que vengan los datos, se estén cargando datos nuevos, se agreguen, se modifiquen, se eliminen. El formulario siempre está.
¿sí? Realmente el componente que se va a renderizar dinámicamente si hay datos o no es la tabla, ¿no? La CRUD table. Entonces, fíjense, acá voy a poner un conditional render y le voy a decir, oye, si la variable loading es verdadera, entonces vas a cargar el componente de loader solamente cuando la variable loading sea verdadera. Ahí está. Y el componente de mensaje, ¿sí? Perdón, cuando exista un error, ¿sí? Entonces vas a cargar el componente mensaje. Y entonces con esto ya tengo cubierto si voy a tener pues algún mensaje, algún posible mensaje de error, y el loader pues se va a estar viendo cada vez que yo tenga un posible, más bien esté esperando la respuesta de cada petición. Ahora, fíjate que mi CRUD table también la voy a hacer que se renderice dinámicamente. En el ejercicio del CRUD app, aquí yo inicialicé a un arreglo vacío la base de datos, porque recuerden que en el CRUD app, vamos a abrir un momento el archivo de CRUD app, la información se cargaba de este arreglo llamado initialDB que teníamos aquí en código duro. Pero fíjense que voy a hacer un pequeño cambio. Acá le voy a decir que la base de datos, ¿sí?, va a iniciar nula. Si yo hago este cambio, como ya no es un arreglo, miren que vamos a tener por aquí, miren, de hecho ya me genera errores. Me dice, no puedo leer la propiedad length de algo que está vacío. Es decir, lo que ocasionó es que internamente el mensajito que está dentro de la CRUD table, que dice que si la longitud de los datos es 0, me renderizaba esta fila que decía sin datos, ¿sí? Pues justamente como ya la base de datos ya no es un arreglo vacío, sino es null, por eso está marcando ese error, ¿sí? Pero fíjense, para evitar ese como cambio que se ve en la tabla que dice sin datos y luego carga dinámicamente los datos, por eso es que estoy haciendo este pequeño cambio. Entonces, fíjense que aquí también voy a hacer un conditional render con la tabla. Lo que voy a hacer es que de igual manera voy a ocupar un conditional render y le voy a decir, oye, si la variable de estado db, que es la base de datos donde cargamos de la API los caballeros del zodiaco, si la base de datos es verdadera, o sea, tiene algo, entonces renderiza la CRUD table. Por eso es que ahorita intencionalmente yo he cambiado de tener un arreglo vacío, que teníamos así en la variable base de datos, a tener intencionalmente un null, porque aquí justamente como el valor de la base de datos empieza en nulo, pues vean que la CRUD table no se va a renderizar hasta que db tenga algo, ¿no? No importa que sea un arreglo vacío o no. Y miren que con eso ya evitamos, vean que se corrige ese error. Si yo recargo, vean que ya ese error no sale en la consola. Y miren cómo ahora, pues justamente aquí toda la tabla es la que carga dinámicamente, ya no nada más ese pedacito de las filas, ¿sí? Ahora, el siguiente paso es saber, vean que pues tengo que actualizar en algún lado set loading y set error para poder trabajar y que se vea tanto el cargador como mi componente de mensajes. Entonces, el siguiente paso, por ejemplo, vean que aquí en el use effect que tenemos aquí, ¿sí? Aquí, justamente, antes de hacer la petición, yo podría decirle, oye, antes de hacer la petición, actualiza la variable setLoading a true para que se vea el componente del loader. ¿Cuándo tendríamos que regresar a falso este componente? Pues prácticamente al final del resultado de la promesa de la petición get, ¿no? Entonces aquí le diríamos setLoading false. Con esto ya hago que se renderice. Fíjense, recargamos. Y miren, ahí está loader
¿sí? Apareció el loader, obviamente la palabra loader, todavía no hemos trabajado en el contenido del loader, pero vean que ya lo que aparece inicialmente es justamente el loader y luego cuando la tabla de datos ya está lista, cargo todo el componente de la tabla de datos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me equivoco aquí? Esto me va a generar un error, ¿no? Por ejemplo, si yo cambio la URL, pues vean que aquí en la consola vemos, ¿no?, que me está apareciendo un mensaje, o sea, no encuentra el endpoint diagonal santo, porque es diagonal santos. Pero vean que aquí pues no se renderiza. Entonces, justamente, otra de las cosas que podemos hacer es utilizar la variable de estado de error para que cuando haya un mensaje de error, recuerden que acá yo ya rendericé ese componente message. Entonces, acá lo que podríamos hacer, justamente en este if else, donde actualizamos la base de datos de la aplicación, aquí, si no hubo un error, ¿sí?, por parte del helper HTTP, entonces vamos a decir que la variable de error la actualizamos a null, porque pues simplemente no hubo error, ¿no? Pero si sí hubo un error, la base de datos la cambiamos a null, ¿sí? Pero en este caso, la variable de error, pues la actualizamos justamente con el objeto del error, ¿sí? Entonces, prácticamente, recuerden, si aquí hay un mensaje de error, ¿sí?, vean que el objeto res es ese objeto que configuramos en el helper HTTP. O sea, si la promesa falla, se forma este objeto donde configuramos el mensaje de error, ¿no? Error true, status, el status de la respuesta, de la petición, del response y el status text, ¿sí? Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo, ¿sí?, en CRUD API es establecer, pues, ese set error con el valor de la respuesta, ¿sí? Y entonces, vean que como el error ya va a ser un objeto, acá, cuando el error tenga algo, se va a renderizar el mensaje de error. Entonces, miren, de nueva cuenta, corrijo la URL, la correcta, que es diagonal santos. Recargo para que se tomen los cambios, recargamos acá y miren que aquí loader y se carga dinámicamente la información. Pero ¿qué pasa si yo me equivoco, por ejemplo, en esta URL, ¿no? Me equivoco en la URL, eso me va a dar un error 404. Miren, manda el error 404, ¿sí? Y aquí está el componente de mensaje. Entonces vean que a diferencia del CRUD simulado, donde yo no tenía la necesidad ni de tener un loader, ni de tener mensajes, porque todo lo estaba simulando en la misma lógica del componente, acá, que ya dependo de una API, independientemente de que esa API sea falsa, o sea, no existan los datos, sea un vil archivo JSON, vean la importancia de que a nivel de frontend, esa API falsa que tengo con JSON Server y mi archivo db.json, vean que me está simulando perfectamente los endpoints y las interacciones asíncronas que podría hacer con cualquier API que yo programara con el lenguaje de programación del lado del backend que quieran. Node, Ruby, Go, PHP, lo que sea, ¿sí? Por eso les digo, este es un curso de React, que es una librería front. No nos interesa cómo esté construido el backend. Vean la importancia más bien, vean lo mucho que nos ayuda JSON Server en crear una API falsa y poder estar interactuando correctamente para que cuando ya tú estés interactuando con una API real, pues sabes que se va a comportar de ciertas maneras, ¿sí? Entonces vean que con estos dos variables de estado que he introducido, error y loading, y sus respectivos componentes que he creado aquí, loader y message, pues ya estamos dándole más bien estamos simulando ya una aplicación real, ¿sí? Entonces, ahora vamos a trabajar para que pues este componente loader y este componente message pues ya justamente me muestren algunos mensajes. Entonces vamos a empezar con el componente de loader. Fíjense que hay una página que se llama loading.io. Esta página de loading.io la van a encontrar en la descripción de este video. Es una página que tiene varios loaders animados con diferentes tecnologías, código, SVG. Vean que aquí en la parte de libraries hay una sección de Pure CSS Loaders. Si ustedes se van a esto, miren que van a llegar a estas URLs. Estos loaders son gratuitos y están hechos con puro código CSS. Por ejemplo, miren, yo voy a agarrar vean que ahí dice source. Entonces vean que aquí me está dando
el código CSS y el código HTML. Entonces, el código CSS lo voy a seleccionar y por eso es que les pedí que creáramos un archivo loader.css, porque ese archivo, ese código CSS lo vamos a poner acá. Ahí está, ¿sí? Y eso significa que acá en loader tenemos que importar la hoja de estilos que está en el mismo nivel, ¿no? Entonces sería carga loader.css. Perfecto, ya tenemos la hoja de estilos. Ahora vamos a copiar de este ejemplo. Este es el código CSS, digo HTML. Entonces esto iría dentro del return del loader, ¿sí? Ahí está. Y mira que es una div que contiene dentro otras 4 divs. Aquí obviamente nada más vamos a ponerle class name, ¿sí? Y prácticamente con eso ya tendríamos listo nuestro componente. Ahora, por acá, miren que este componente se forma con border color, pero aquí está en el borde, es en color blanco. Y vean que nuestra UI, la UI de nuestra aplicación es blanca, entonces el componente no se va a ver. A ver, aquí hubo un error de compilación o algo así. Recargamos, dice que no encuentra loader CSS. Ahora vamos a ver. Loader.css está en la misma carpeta, ¿sí? Ah, perdón, me faltó el punto diagonal. Ok, ahí está. Ahí está, vean que ahí funciona, ¿sí? Ah, vamos a corregir lo del... Ahora sí que cargue en que CRUD API, vamos a corregir la ruta del endpoint, que sea la URL correcta. Ahí está. Miren que ya la palabra loader no se ve, pero ¿por qué no se ve loader? Porque recuerden, mi interfaz es blanca. Y vean que en los estilos, ese loader se está formando aquí con los bordes. Miren que aquí está color blanco. Entonces hay que cambiar ese color blanco por pues un color oscuro, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí 000 y 000. Prácticamente lo demás lo respetamos, nada más aquí un poco de indentación. Guardamos y después de haber hecho esta corrección de color, pues miren que si recargamos, ahí está nuestro loader cargando. Cuando ya los datos están listos, cambio la variable de estado loading de true a false y renderiza ya mi tabla, ¿sí? Ahora, vamos al componente del mensaje. El componente de message, ¿sí? Fíjense que este componente de message, por ejemplo, me podría servir para mandar tanto mensajes de error, que podría poner, por ejemplo, en color rojo, mensajes de éxito que podrían ser en color verde, mensajes de alerta en color amarillo, mensajes informativos en color azul, muy al estilo de lo que hacen frameworks CSS como Foundation o Bootstrap, ¿no? Que tiene sus colores y ya saben, el típico BG Error, BG Warning, BG Success. Entonces, fíjense que aquí yo podría pasarle 2 propiedades a este mensaje. El mensaje como tal que va a imprimir y el color de fondo. Entonces vamos a crear aquí una propiedad que se llame BG Color. Y entonces fíjense, acá simplemente este componente va a tener una serie de estilos. Esto yo pude haberme creado un archivo que se llamara message.css, pero la verdad es que es un código CSS muy pequeñito y también quería como pues directamente mostrarles, así como en el video, creo que fue la clase 23 donde les enseñé las diferentes formas para aplicar CSS, pues en estos ejercicios también quiero trabajar con diferentes formas, ¿no? Para poner en práctica todo lo que vimos. Entonces aquí voy a aplicar un poco de estilo CSS, le vamos a dar un padding de un rem, un margin button también de un rem. Vamos a alinear el texto, entonces sería text align center. Y de cualquier manera, como le estoy pasando un color por propiedad, pues este código CSS finalmente, por lo menos el background color sí va a ser dinámico, ¿no? Entonces, acá vamos a decirle background color, y el background color va a ser igual justamente a la propiedad BG color, ¿sí? También otra de las cosas que vamos a hacer aquí es ponerle el color de la letra en color blanco, FFF, y el font weight en
en bold, ¿no? El puntaje el peso de la tipografía, font weight, en bold, en negritas. Ahora, esta variable styles la voy a aplicar justamente a esta div, ¿no? En el atributo style. Recuerden, el primer juego de curly braces es para que voy a inyectar código JavaScript y la variable se llama styles, ¿no? Y entonces aquí en lugar de tener un h2 vamos a tener un parrafito normal, un párrafo HTMLero, ¿no? Un párrafo, que no, ahí está, un párrafo. Y ¿qué vamos a imprimir? Pues ese mensaje que me pasa la primer propiedad que tiene, ¿sí? Ahora, esto significa que acá en CRUD API, pues hay que mandar justamente ese mensaje, ¿no? Perdón, en el componente message hay que pasar esas dos propiedades. Ahora, fíjense, para este ejercicio del CRUD, ese message, ¿sí? Tendría justamente el error que estábamos configurando acá en la variable setError, ¿no? El error de la respuesta. Recuerden que en el helper HTTP, esto es lo que tenemos en el objeto del error. El error, el status y el status text. Entonces, fíjense, ese es el mensaje que imprimiríamos acá en mi componente message. Entonces, acá le diría, ok, vas a tener una variable message que va a ser igual a un valor y también tu propiedad bgcolor. Me he copiado de Bootstrap el código que tienen para el color de peligro, de danger, que es un DC3545. ¿Sí? Ahí está mi componente de message. Y aquí vamos a renderizar un template string que diga error. ¿Y de dónde vamos a sacar justamente el estatus del error? Pues de la variable de estado error de su propiedad.status. Y aquí vamos a ponerle 2 puntos y vamos a imprimir pues justamente el error.statusText. ¿Sí? Guardamos y miren que ahí ya está mi componente. ¿Sí? Perfecto. Ahora, por acá tenemos un error. Dice que styles no está definido. Vamos a ver. Se me hace que se quedó ahí algo en caché, pero vamos a revisar acá message. Styles. Styles. Ah, es que aquí me equivoqué. Lo escribí mal. Styles. Ahí está, styles. Perfecto. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo puedo comprobar justamente que aparezca ese mensaje de error? Pues tengo que irme acá a mi CRUD API, equivocarnos justamente. Recuerden que este message solamente se va a renderizar cuando el componente error tenga algo. De entrada, error está en nulo. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es equivocarnos en la ruta de nuestra API falsa. Guardo, actualizo y miren, ahí está. Vean cómo hace la solicitud, ¿no? Como lo primero que aparece es justamente el loader. La primera vez seguramente sí lo vieron. Miren, ahí carga el loader y cuando devuelve la respuesta, detecta que pues esa ruta no existe, la de localhost 5000 /santo, ¿no? Vean que aquí mi helper HTTP que programamos en la segunda serie de estos videos, aquí me devuelve el mensaje del error a true, el status 404, el status text not found y pues miren que aquí justamente me está dando una cajita con ya ciertos estilos y ese pues color rojo característico de que algo pasa, ¿no? Y entonces error 404 not found. Entonces vean cómo hemos podido personalizar tanto mensajes de error como ya, como les decía, esperar, imprimir, pintar en pantalla loaders mientras esperamos la data que se va a renderizar posteriormente en algún componente. Ahora, ya tiene tiempo que nos viene saliendo esta pequeña alerta. No es un error, pero es un warning. Miren que nos está diciendo, oye, estás usando un efecto, pero estás olvidando la dependencia API y la dependencia URL. Inclúyelas o remuévelas de las dependencias, pues para que no se hagan renderizados que no tengan sentido, ¿sí? Entonces, fíjense que eso lo resolvemos simplemente aquí. Por ejemplo, si yo
agrego al loop, al arreglo de dependencias del useEffect, la variable API, esta variable guarda una función. Entonces aquí yo no lo voy a hacer porque corro el riesgo de que se trabe mi Visual Studio Code, porque justamente ahí voy a provocar un loop infinito, una invocación infinita de esa función, y eso va a empezar a ralentizar mi navegador, y no solo mi navegador, mi computadora, porque va a empezar a consumir mucha memoria y puede dañar la grabación que estoy haciendo. Pero ustedes hagan la prueba. Si ustedes ponen aquí la variable API, va a empezar un loop infinito y, de hecho, los warnings que van a aparecer en la consola se van a empezar incrementando de manera infinita, ¿sí? La URL sí la podemos poner y hasta cierto punto tiene lógica de que si en algún momento la URL llega a cambiar, eso significa que quizá este efecto sí se pueda volver a renderizar porque quizá estamos accediendo a otro endpoint. Entonces fíjense que aquí voy a poner dentro del parámetro de variables la URL y también me la está pidiendo porque aquí dentro la estoy ocupando, ¿sí? Ahora, vean que, fíjense, mientras que en el primer mensaje me pedía API y URL, vean cómo aquí en el segundo ya nada más me está diciendo, oye, tienes que incluir API. Tengan mucho cuidado con esto de los efectos, ¿sí? Y con los mensajes y los warnings que nos están dando ahí. Les repito, si yo agrego la variable API, voy a empezar a generar un loop infinito de invocaciones de help HTTP. Más adelante vamos a ver otros hooks que tienen que ver con performance y rendimiento, como useMemo y useCallback. Y cuando veamos ese tipo de hooks, vamos a poder solventar este tipo de warnings que nos está dando. Acá, si yo quiero quitar esa alerta, miren, acá simplemente dentro de la invocación del useEffect, en lugar de utilizar, yo sé que utilicé la variable API para guardar la invocación del módulo help HTTP, pero miren que si yo dentro del efecto, en lugar de utilizar la variable, ¿no? Que nada más lo hice como, pues, para tenerlo de manera más cómoda, ¿no? En esa variable de 3 letras API, pero miren que si yo aquí directamente ejecuto help HTTP, y directamente ejecuto su respectivo método get, ¿sí? Vean cómo el código sigue funcionando y miren que ya no salió. De hecho, miren que si yo recargo, ya se fue ese warning de, oye, tienes variables que estás utilizando en el efecto, pero no las estás agregando, ¿sí? Ahora, ¿este warning de qué es? De que justamente ahorita la variable API no la estoy usando, pero esa la vamos a utilizar en los métodos del create, update y el delete. Entonces ese pues simplemente nos está avisando de que tenemos una variable declarada, pero no la hemos ocupado en ningún lado. Entonces miren cómo ahí incluso también con estas pequeñas modificaciones en mi useEffect, agregando a la lista de dependencias la variable URL y ejecutando directamente aquí mi help HTTP, pues vean que ya he hecho, en base a las recomendaciones que nos da el mismo linter que trae Create React App, pues ya estoy pues aplicando buenas prácticas en mi código, ¿no? Y pues fíjense la importancia que tuvieron estos dos componentes, el de mensajes, posibles mensajes de error o éxito, y el del loader, para que mientras una parte de la UI esté en espera de recibir datos de la respuesta de la API que hemos consultado, pues mientras estar pintando un loader. Y vean lo sencillo que fue con este recurso de loadings.io, encontrar un loader atractivo y que haya sido construido con puro código. Pues ahora sí, en el siguiente video terminamos este ejercicio del CRUD API, donde pues ahora sí vamos a hacer las restantes 3 operaciones del CRUD, el update, el delete y el create, para pues ya estar haciendo la modificación hacia esa API falsa. Pero eso lo vemos en el siguiente video. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento, y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.